Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el import y el export. En esta ocasión vamos a hablar sobre un gestor de base de datos, en este caso como lo es Oracle. Para eso vamos a utilizar una base de datos para verificar que sí se realiza lo que se necesita. Vamos a utilizar esta base de datos como lo he designado prueba IMEX, que hace referencia a import y export. Vamos a realizar esta consulta en la tabla estudiantes. Si nos damos cuenta, contiene 4 datos ingresados de 4 estudiantes con sus distintos atributos. Entonces para esto nos vamos a ir al disco local C de nuestro equipo. Vamos a la carpeta de Oracle, Product, y luego la carpeta bin. Vamos a buscar la opción de exportar, que aparece como XP, que hace referencia acá. Vamos a ingresar el nombre de la base de datos que deseamos exportar. En este caso es prueba IMEX. Vamos a ingresar el password que le hemos designado. En este caso ya tenemos creada estamos dentro de la base de datos. Aquí le vamos a decir que la velocidad del buffer en la que vamos a transferir los archivos, le vamos a dar una velocidad de 300.000 baudios, en donde nosotros vamos a exportar nuestra base de datos. En este caso lo vamos a exportar en este disco local, una memoria extraíble que es la unidad D, que la tenemos por acá, y la vamos a introducir acá. 2 puntos. Vamos a... Y ya, dice que esta base de datos contiene básicamente lo que es 2 usuarios y 3 tablas. Vamos a dar la opción 2 para que nos genere los usuarios. Vamos a exportar los grants. Le damos que sí en este caso. S para sí. Las tablas, también deseamos exportar las tablas. Le damos que sí. Exportamos las extensiones. Y aquí básicamente ya se ha terminado de exportar nuestra base de datos. Y venimos y verificamos la unidad. Ya debería estar generada. En efecto, ya tenemos nuestra base de datos exportada. Así es como se realizaría un export en una base de datos. Ahora bien, vamos a realizar el import. Vamos a importar nuestra base de datos a una nueva base de datos que vamos a generar. Para eso nos vamos a ayudar. Vamos a generar una nueva base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. En este caso le vamos a asignar un nombre. Vamos a ponerle ejemplo. Ejemplo. De igual manera le vamos a poner en la aplicación Express que se llama ejemplo. Le vamos a designar la contraseña. Y vamos a crear esta base de datos. En lo que se crea la base de datos, nuevamente venimos y regresamos a la carpeta bin, que es esta. Ahora vamos a buscar la aplicación, la opción de lo que es export. Antes vamos a verificar que esta base de datos que hemos creado no contenga ninguna tabla. Y en efecto, si nos damos cuenta, aquí no aparece ninguna tabla generada. De igual manera acá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a generar las tablas que tenemos en esta base de datos. Y las tablas que contiene está como lo es artículo, comentario y estudiante. Que básicamente actualmente tenemos datos solo en la tabla estudiantes. Bueno, nos vamos a la carpeta bin donde estábamos trabajando. Y vamos a buscar la opción imp que hacía referencia a importar. La ejecutamos de igual manera. Y vamos a introducir el nombre de la base de datos a la cual nosotros queremos exportar nuestros archivos. En este caso le llamamos ejemplo. Le damos el password que hemos generado con anterioridad. Aquí ya estamos dentro de nuestra base de datos. Dice que si lo queremos exportar en línea, le damos que no. Posteriormente
la ruta de acceso a la que nosotros tenemos nuestro archivo, que en este caso es el disco local, en este caso D, que es es donde lo tenemos actualmente. Para eso vamos a escribir la ruta, en este caso sería D, dos puntos, diagonal. Entonces aquí ya nos va a comenzar a importar lo que es la base de datos. Le damos la velocidad del buffer de transferencia, una velocidad de 300.000. Dice si queremos exportarlo en línea, le damos nuevamente que no. Queremos crear un error de objetos existentes, le damos que sí. Si en dado caso existiera un error, que nos lo diga. Vamos a importar las grandes, le decimos que sí. Posteriormente la tabla de datos, le damos que sí, S para sí. Y vamos a exportar todos los archivos, le damos que sí. Básicamente aquí ya se comenzó a generar la exportación de la base de datos. Bueno, ahora venimos a SQL, que es SQL de Oracle, y vamos a crear la nueva conexión, vamos a crear la nueva base de datos que habíamos creado con anterioridad, que se llamaba ejemplo. De igual manera en el usuario, ejemplo, y le asignamos, ingresamos el password. Vamos a probar si en realidad existe. Dice que sí existe, correcto. Nos conectamos a esta base de datos y si nos damos cuenta, acá ya nos apareció. Vamos a verificar las tablas y en efecto aquí ya tenemos las tablas que teníamos con anterioridad en la prueba IMEX, como lo es artículo, comentario y estudiante, cada uno con sus respectivos atributos. Para ver si es verídico, vamos nuevamente a realizar una consulta, select asterisco from, el nombre de la tabla, que es estudiante, y vamos a verificar si nuevamente nos aparecen los datos que habíamos ingresado en la tabla, en la base de datos de prueba IMEX. Vamos a realizar la consulta y efectivamente nos aparecen los datos, los 4 datos que habíamos ingresado en la tabla, en la base de datos ejemplo. Y en la base de datos prueba IMEX nos damos cuenta que son los mismos datos que hemos realizado. Entonces así es como se realizaría el import en Oracle con estas dos conexiones existentes, como lo es prueba IMEX con la que hemos realizado el export, y vimos el caso del import en la prueba ejemplo. Y básicamente esto sería todo. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el import y el export. En esta ocasión vamos a hablar sobre un gestor de base de datos, en este caso como lo es Oracle. Para eso vamos a utilizar una base de datos para verificar que sí se realiza lo que se necesita. Vamos a utilizar esta base de datos como lo he designado prueba IMEX, que hace referencia a import y export. Vamos a realizar esta consulta en la tabla estudiantes. Si nos damos cuenta, contiene 4 datos ingresados de 4 estudiantes con sus distintos atributos. Entonces para esto nos vamos a ir al disco local C de nuestro equipo. Vamos a la carpeta de Oracle, Product, y luego la carpeta bin. Vamos a buscar la opción de exportar, que aparece como XP, que hace referencia acá. Vamos a ingresar el nombre de la base de datos que deseamos exportar. En este caso es prueba IMEX. Vamos a ingresar el password que le hemos designado. En este caso ya tenemos creada estamos dentro de la base de datos. Aquí le vamos a decir que la velocidad del buffer en la que vamos a transferir los archivos, le vamos a dar una velocidad de 300.000 baudios, en donde nosotros vamos a exportar nuestra base de datos. En este caso lo vamos a exportar en este disco local, una memoria extraíble que es la unidad D, que la tenemos por acá, y la vamos a introducir acá. 2 puntos. Vamos a
Y ya, dice que esta base de datos contiene básicamente lo que es 2 usuarios y 3 tablas. Le vamos a dar la opción 2 para que nos genere los usuarios. Vamos a exportar los grants. Le damos que sí en este caso. S para sí. Las tablas, también deseamos exportar las tablas. Le damos que sí. Exportamos las extensiones. Y aquí básicamente ya se ha terminado de exportar nuestra base de datos. Y venimos y verificamos la unidad. Ya debería estar generada. En efecto, ya tenemos nuestra base de datos exportada. Así es como se realizaría un export en una base de datos. Ahora bien, vamos a realizar el import. Vamos a importar nuestra base de datos a una nueva base de datos que vamos a generar. Para eso nos vamos a ayudar. Vamos a generar una nueva base de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. En este caso le vamos a asignar un nombre. Vamos a ponerle ejemplo. Ejemplo. De igual manera le vamos a poner en la aplicación Express que se llama ejemplo. Le vamos a designar la contraseña. Y vamos a crear esta base de datos. En lo que se crea la base de datos, nuevamente venimos y regresamos a la carpeta bin, que es esta. Ahora vamos a buscar la aplicación, la opción de lo que es export. Antes vamos a verificar que esta base de datos que hemos creado no contenga ninguna tabla. Y en efecto, si nos damos cuenta, aquí no aparece ninguna tabla generada. De igual manera acá, entonces lo que vamos a hacer, vamos a generar las tablas que tenemos en esta base de datos. Y las tablas que contiene está como lo es artículo, comentario y estudiante. Que básicamente actualmente tenemos datos solo en la tabla estudiantes. Bueno, nos vamos a la carpeta bin donde estábamos trabajando. Y vamos a buscar la opción imp que hacía referencia a importar. La ejecutamos de igual manera. Y vamos a introducir el nombre de la base de datos a la cual nosotros queremos exportar nuestros archivos. En este caso le llamamos ejemplo. Y le damos el password que hemos generado con anterioridad. Aquí ya estamos dentro de nuestra base de datos. Dice que si lo queremos exportar en línea, le damos que no. Posteriormente, la ruta de acceso, la que nosotros tenemos nuestro archivo, que en este caso es el disco local, en este caso D, que es donde lo tenemos actualmente. Para eso vamos a escribir la ruta, en este caso sería D, 2 puntos, diagonal. Entonces aquí ya nos va a comenzar a importar lo que es la base de datos. Le damos la velocidad del buffer de transferencia, una velocidad de 300.000. Dice si queremos exportarlo en línea, le damos nuevamente que no. Queremos crear un error de objetos existentes, le damos que sí. Si en dado caso existiera un error, que nos lo diga. Vamos a importar las grants, le decimos que sí. Posteriormente la tabla de datos, le damos que sí, S para sí. Y vamos a exportar todos los archivos, le damos que sí. Básicamente aquí ya se comenzó a generar la exportación de la base de datos. Bueno, ahora venimos a SQL, que es SQL de Oracle, y vamos a crear la nueva conexión, vamos a crear la nueva base de datos que habíamos creado con anterioridad, que se llamaba ejemplo. De igual manera en el usuario, ejemplo, y le ingresamos el password. Vamos a probar si en realidad existe. Dice que sí existe, correcto. Nos conectamos a esta base de datos y si nos damos cuenta, acá ya nos apareció. Vamos a verificar las tablas y en efecto aquí ya tenemos las tablas que teníamos con anterioridad en la prueba IMEX, como lo es artículo, comentario y estudiante, cada uno con sus respectivos
atributos. Para ver si es verídico, vamos nuevamente a realizar una consulta. Select asterisco from el nombre de la tabla, que es estudiante. Y vamos a verificar si nuevamente nos aparecen los datos que habíamos ingresado en la tabla, en la base de datos de prueba IMEX. Vamos a realizar la consulta y efectivamente nos aparecen los datos, los 4 datos que habíamos ingresado en la tabla, en la base de datos ejemplo, y en la base de datos prueba IMEX nos damos cuenta que son los mismos datos que hemos realizado. Entonces así es como se realizaría el import en Oracle con estas dos conexiones existentes, como lo es prueba IMEX con la que hemos realizado el export, y vimos el caso del import en la prueba ejemplo. Y básicamente esto sería todo. Bueno, en este video vamos a ver lo que es backup y recuperación utilizando Postgres. Para eso tenemos una base de datos a la cual llamamos base de datos 2, que contiene las siguientes tablas: categoría, clientes, detalle, órdenes, empleados, órdenes, productos y proveedores. Acá podemos ver que las tablas contienen datos. Estos son los datos de la tabla categoría, los datos de la tabla cliente y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer en este video es hacer una copia de esta base de datos, incluyendo, valga la redundancia, todos los datos que contiene. Para eso vamos a necesitar abrir una ventana de CMD de Windows. Vamos a ir a la carpeta donde instalamos Postgres. En mi caso, que fue disco local C, nos dirigimos a la carpeta, buscamos la carpeta bin, copiamos la dirección, en el CMD colocamos cd seguido de la dirección donde instalamos. Una vez posicionado en la carpeta de Postgres, vamos a introducir los siguientes comandos. En el caso del backup usamos pgdum, u, que es de usuarios, en este caso el usuario Postgres, c, que es el tipo de archivo que va a ser un documento de texto plano, seguido de la dirección donde queremos guardar el backup de la base de datos, seguido del nombre de la base de datos. Copiamos la siguiente línea, la pegamos. Ahora nos vamos a la carpeta que pusimos, donde se va a guardar el archivo de backup. En mi caso también el disco local C. Como vemos, ya tenemos aquí el archivo. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar dicha base de datos y para luego poder restaurarla. La eliminamos. Una vez eliminada la base de datos que tenía por nombre BD2, vamos a proceder a restaurarla. Para eso nos posicionamos nuevamente en la carpeta donde tenemos instalado Postgres.
introducimos el siguiente comando. Como vemos, están restaurando la base de datos y todas sus tablas. Recargamos. Como vemos, ya aparece nuevamente la base de datos BD2. Entramos para ver si están todas las tablas que contenía antes de eliminarla. Como vemos, están las 7 tablas. Procederemos a ver si aún contienen los datos, y como podemos darnos cuenta, están todos los datos de todas las tablas. Otra forma de hacer el backup también es desde la interfaz gráfica de Postgres. Para ello nos posicionamos sobre la base de datos que necesitamos realizarle el backup, damos clic secundario y vamos hasta la opción backup, le ponemos un nombre, le voy a poner backup 1, seleccionamos la ruta donde deseamos guardarla, en mi caso disco local C, en la carpeta que había creado para el backup, y le damos guardar. Realizamos el backup. Vemos que se realizó correctamente. Vamos a revisar a la carpeta y como nos podemos dar cuenta, tenemos aquí backup 1. Nuevamente procederemos a eliminar la base de datos. Una vez eliminada, ahora procederemos a restaurarla nuevamente desde la interfaz de Postgres. Por ahí nos vamos a donde tenemos las demás bases de datos. Le damos a la nueva base de datos, le ponemos un nombre, seleccionamos la base de datos, le damos a restaurar, buscamos el archivo que habíamos generado hace ratos y le damos a restaurar. Como vemos, la restauración se hizo correctamente. Vamos a la base de datos, verificamos si se restauraron las tablas y como vemos, de esta otra forma también logramos restaurar con todas las tablas y sus datos que contiene. Bueno, en este video vamos a ver cómo hacer un backup automático de una base de datos en MySQL. Vamos a hacer por medio de un archivo path, lo cual vamos a hacer un nuevo documento de texto. En mi caso vamos a poner backup. Lo vuelvo a editar, lo voy a dejar con extensión .text. Después lo cambiaremos. Pero lo que hacemos es un echo en off para que no escriba nada en consola. Escribimos un CD para que se pueda mover una carpeta, y en este caso vamos a mover una carpeta en específico que es donde está instalado MySQL. Vamos al disco local C, en mi caso en archivos de programas, como es de 64 bits, en la carpeta MySQL Server 5.7, importante que sea el server, en la carpeta de bin, y copiamos la dirección que tenemos, la pegamos aquí. Ahora bien, para hacer el backup vamos a hacer uso de MySQL do, pasamos al usuario, que es un root. Como va a ser un backup automático, ponemos 2 guiones y password, y le asignamos la password de nuestra base de datos. Vamos por esto para
para que sea de forma automática. Hecho esto, en este ejemplo vamos a hacer un backup a todas las bases de datos que tenemos, con lo cual hacemos dos guiones all de todo, database, bases, y en el signo mayor abrimos comillas y pasamos en la dirección de donde queremos que se guarde nuestro archivo de backup. En este caso yo tengo una carpeta en mi escritorio que se llama backups. Como pueden ver, está vacía. Copiamos la dirección, ponemos contra diagonal, el nombre del archivo SQL que hacemos para nuestro backup, se lo colocamos. En mi caso va a ser prueba backup.sql, importante la extensión del archivo, y cerramos comillas. Guardamos, y ahora sí podemos hacer un cambio de la extensión del archivo. Vemos que sí, y aquí tenemos un BAT. Si nosotros lo ejecutamos en este momento, vemos que nos pone cursor. Y esperamos, y nos muestra en la carpeta de backups el archivo SQL que nosotros creamos con el backup. Si nosotros lo abrimos, en el caso tenemos un lines text, podemos ver que aquí están todos los queries de todas las bases de datos que tenemos en nuestro gestor, y en teoría ya estaría nuestro backup. Pero para que se pueda ejecutar de una manera automática, lo vamos a hacer con tareas programadas. En este caso borramos este archivo para el ejemplo, buscamos un emulador de tareas, esperamos que nos cargue la ventana. Del lado derecho creamos una nueva tarea, ponemos el nombre de prueba backups. No desencadenado. Aquí podemos escoger, en este caso son las 8:20 en la hora en la que estamos grabando este video. Vamos a poner que lo ejecute a las 8:22. Si nosotros queremos repetir, en el caso de que vamos a tener nuestra computadora apagada o que dejamos de usar un momento y queremos que se ejecute el backup, podemos programar que durante un día se ejecute a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, 15 minutos, cada media hora o cada hora. En este caso vamos a dejar así. Las acciones, veamos una nueva. Aquí vamos a agregar el script que nosotros acabamos de configurar, que es el backup.add. Le damos a aceptar, y en general, si queremos, ponemos una descripción, en este caso prueba de backup automático en MySQL. Vamos a aceptar, y como podemos ver, aquí ya se nos creó nuestro backup que se va a ejecutar a las 8:22.
minutos. Podemos cerrar esto. Nuestra carpeta está vacía en este momento, por lo cual vamos a esperar a que sean las 8:22 y algunos segundos en lo que creamos nuestra tarea programada para ver la ejecución de un backup automático en MySQL. Esperamos un momento. Tenemos un momento en el que llega la ejecución de nuestro backup automático. Como pueden ver, ahí se está ejecutando la consola y aquí está el resultado de nuestro backup automático sin necesidad de hacer nada, solo con la mano. Si nosotros lo volvemos a ver con Synapse, volvemos a ver el mismo script que teníamos antes de SQL, de todas las bases de datos que tenemos en nuestro sistema.